La Unión Europea se encuentra en un punto de inflexión. El auge de un movimiento populista euroscéptico ha tenido avances como no se habían visto antes. En tiempo reciente, el número de Estados miembros con gobiernos euroscépticos ha crecido de forma significativa, incluyendo a Hungría, Polonia, Austria, Dinamarca e Italia. Las próximas elecciones del Parlamento Europeo del 23 al 26 de mayo probarán ser una importante muestra del estado en que se encuentra la Unión, no solo políticamente, pero a nivel de los ciudadanos europeos y sus sentimientos respecto a la vigencia de la idea de la integración europea. La votación podría ver a un grupo de partidos nacionalistas antieuropeos que abogan por un retorno a una Europa de las naciones, ganar una parte importante de los escaños en el Parlamento. Se presentó la oportunidad de entrevistar a 4 especialistas sobre la materia. La jefa adjunta de la delegación de la Unión Europea en México, Imma Roca y Cortés, quien también trabajó en la Comisión Europea por más de 15 años. Al exdiputado Ricardo Cortés Lastra, quien formó parte del grupo de socialistas y demócratas del 2009 al 2014 en el Parlamento Europeo. Aracelia Flores Castro, profesora de asignatura en las materias de Derecho Parlamentario e Historia Diplomática en la UNAM. También fue secretaria técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África y de América Latina y el Caribe en el Senado de la República. A Gabriel Salvador Delgadillo, internacionalista por la UNAM, quien ha sido secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa y de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea en el Senado de la República. Efectivamente, creo que estas elecciones al Parlamento Europeo van a ser muy significativas para Europa. Todas lo son. Es decir, elegir el Parlamento Europeo es elegir el Parlamento regional más grande del mundo por sufragio universal directo, y eso es importante. En este caso, ¿por qué te digo que además son más? Porque yo creo que se dan en un momento coyuntural muy importante. Se dan en un momento internacional donde el multilateralismo está siendo puesto en duda por parte de muchísimos actores mundiales, en un momento en que nos estamos dando cuenta de que hay una gran parte de la población del mundo que se siente excluida de la globalización y que por lo tanto está en una actitud un poco de reto al status quo y a los sistemas estatales actuales, pero estamos también en un momento de un debate interno europeo importante, por un lado el Brexit, por otro lado ese debate entre políticos, entre académicos, pero con la ciudadanía abierto sobre qué queremos que sea Europa y cómo hemos de cambiar aquellas cosas de la Unión Europea que se han de adaptar y se han de modificar para que incluyamos más a todos y nadie se quede fuera. Creo que existe la posibilidad de cambios en la composición, porque el Parlamento en sí mismo ya lo prevé. Sin embargo, se pronostica, considero, que los dos grupos más grandes, el Partido Popular Europeo y la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, perderán la mayoría. Sin embargo, también creo que, por otro lado, la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa o el Grupo de los Verdes será necesario para formar una coalición mayoritaria a favor del proceso de integración política europea. En ese sentido, me parece que de cara a las elecciones de mayo de este año, un sinnúmero de analistas pronostican un aumento del número de opciones electorales euroescépticas, aunque no se calcula que consigan más de 200. Sin embargo, la clave me parece que no está en el número exacto que consigan, si son más bien capaces de unirse en grupo parlamentario. Sabemos que esto es una modalidad común que se utiliza en todos los parlamentos y el Parlamento Europeo no es la excepción. Si se dividen en al menos, en ese sentido, dos grupos,
no serán tan peligrosos como si forman uno solo y se consiguen entonces posicionar como un segundo grupo parlamentario del Parlamento. Gabriel Delgadillo, por cuestiones de tiempo, nos proporcionó una entrevista por escrito. En sus propias palabras, no, la presencia de los partidos euroescépticos y populistas a nivel euro será testimonial. No tendrán la capacidad de incidir o controlar el proceso de toma de decisiones. No creo que haya un cambio radical y las posibles alteraciones no serán significativas. Algunos de los resultados recientes en procesos electorales, locales nacionales, adelantan una recuperación de los socialistas, liberales, verdes y demócratas. Un retroceso moderado de los conservadores y un incremento simbólico pero marginal de grupos radicales, antisistémicos y antieuropeístas. El papel de los partidos euroescépticos y de grupos populistas o de extrema derecha podría incrementarse, pero seguirá siendo marginal. Mira, yo creo que aquí volvería un poco a lo que te comentaba en la primera pregunta. Cómo las elecciones al Parlamento Europeo encajan en el engranaje electoral nacional es un poco más difícil. Esta mañana estaba hablando con alguien que me decía, bueno, la victoria del socialismo en España puede ser un indicador A. Pues depende cómo lo mires, sí, de la misma manera que la victoria de euroscépticos y populistas en el Parlamento Europeo podría ser un indicador a elecciones nacionales. Yo creo que ahí hemos de tener en cuenta que el elector es un elector inteligente y que el elector sabe lo que se juega. Y yo continúo pensando que no vota igual en unas municipales que en unas regionales, que en unas nacionales, que en unas elecciones parlamentarias. Es decir, uno puede tomarse mayores riesgos, o el ciudadano considera que puede tomar mayores riesgos cuando vota un parlamento que está en Bruselas, independientemente de que este parlamento afecte a decisiones y tome decisiones que afecten a la vida diaria del ciudadano. Mira, al día de hoy, sin lugar a dudas, hay brotes de euroescepticismo en muchos miembros de la Unión Europea. Algunos grupos incluso ya se hacen presentes con menor intensidad en Alemania, se escuchan más fuertes en Francia, pero no son muy numerosos. En algunos otros países más pequeños como la República Checa hay una creciente desconfianza al proceso europeo. Sin embargo, a pesar de esos movimientos como grupos de presión, opinión pública y algunos que son recogidos en partidos políticos que cuestionan o que piden incluso la salida del país de la Unión Europea y que todos estos constituyen el llamado euroescepticismo, al día de hoy creo que los vínculos de interdependencia que se han creado entre los miembros hacen poco viable el avance de estos grupos. El ex eurodiputado Ricardo Cortés Lastra fue muy amable en proporcionarnos una breve entrevista escrita. Estas fueron sus palabras. Estas próximas elecciones europeas son las más importantes de la historia de la Unión. El ritmo de profundización en la integración europea está en juego. Los retos que afronta la Unión, especialmente la desaceleración económica, la inmigración y la profundización en seguridad y defensa, son claves para seguir avanzando o sufrir un estancamiento. La fortaleza del proyecto comunitario está resultando mayor de la que algunos con intereses de destruirla creyeron. Aún así, debemos seguir avanzando como se ha demostrado estos últimos 5 años. El reto del Brexit, que muchos creyeron que podría ser el fin de la Unión, está demostrando que la Unión no sufre y que el riesgo de la integridad como Estado quien lo sufre es Reino Unido. La Unión se encuentra en un punto de inflexión muy positivo. Quiere ganar peso en el mundo y seguir con determinación defendiendo su modelo de sociedad y sus valores. La Unión Europea gozará de más liderazgo que nunca y profundizará en sus políticas. La Unión Europea
tiene más futuro que nunca y eso lo van a decidir todos los europeos democráticamente el próximo 26 de mayo.